noches, estimados amigos, un programa más de Disenso, Filosofía y Metapolítica. Hoy tenemos un invitado venido de Portugal, así que, como ven, nos vamos extendiendo, estamos llegando a Europa. En este caso es el doctor en Ciencias Políticas, Marcos Plinio de Escobar, más conocido entre nosotros como Marcos o Marcos de Escobar, ¿no es cierto? Pero el nombre completo es Marcos Plinio Piño de Escobar. Bueno, doctor en Ciencias Políticas, ha hecho un muy buen trabajo sobre un gobernante y pensador un tanto demonizado en su época, ahora ya no tanto, como es el caso de Oliveira Salazar, y que fue gobernador, fue presidente de Portugal, y la influencia de Charles Morras sobre Oliveira, o su influencia mutua. Bueno, bienvenido, Marcos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a abordar un tema que me parece estupendo, porque hoy que estamos soportando el pensamiento políticamente correcto por todos lados, hablar de Plinio, Oliveira Salazar, es algo que no se hace. Así que, primero, gracias por la valentía de hablar con él. A mí me gustaría, para los oyentes argentinos, si vos nos podías ubicar un poco en el tiempo de Oliveira Salazar, cuando nace, cómo es su vida, en fin, cuando asume. Muy bien. Salazar nace en 1889 en un pueblo rural de la zona llamada Beiras, en Portugal. Es una zona muy católica, muy conservadora, y hace sus primeros estudios allá, va al seminario, porque sentía este llamado, esta vocación, y cursa el seminario en la ciudad de Viseu, casi completo, llega a tomar órdenes menores, pero después decide ir a Coimbra. O sea, la vocación religiosa es sustituida por una profunda vocación de enseñanza, de investigación. Va a Coimbra para estudiar Derecho. Claro, Coimbra es la ciudad de Portugal histórica, donde la ciudad universitaria donde enseñó, por ejemplo, Francisco Suárez, que fue un gran filósofo jesuita a fines de la Edad Media, ¿no? Exactamente. Y la Universidad de Coimbra fue fundada por el rey Dom Dinis en 1290. Era la gran universidad. Y Salazar, tanto como estudiante como después como profesor, es realmente brillante en toda la historia de la universidad. ¿Economista este hombre fue? En aquel entonces, las ciencias económicas o la economía política, como se llamaba en el momento, estaba incluida en la Facultad de Derecho. Entonces, él es de formación jurídica, pero especialista en economía política. Así que tenemos a un hombre nacido en 1889, 1890, para que la gente se ubique. Nació 6 años antes que Perón, para que se ubiquen en Argentina, más o menos de la misma, que estudia en el seminario, que estudia en la Facultad de Derecho y aparte se especializa en economía. En economía política, exactamente. Portugal en este momento tiene una transición bastante conturbada de la república, de la llamada monarquía constitucional o liberal, a un pasaje revolucionario a la república. Salazar, de formación, un hombre de una fe profunda, se puede decir que fue también como estudiante y después como profesor un militante católico también. Claro. Había una persecución muy fuerte de la Iglesia con bastante violencia a partir de 1910, cuando se proclama la República. Y es en este ambiente que Salazar gana esta reputación, tanto como doctrinario católico, si uno quiere, y militante católico,
como gran especialista, gran catedrático en la Universidad de Coimbra. Viene un movimiento militar en mayo del 26 que derrumba la República Parlamentaria. Lo van a llamar, van a Coimbra llamarlo para que asuma el Ministerio de Finanzas. Él va a Lisboa, está ahí por 3 o 5 días en negociaciones, no ve una firmeza, una posibilidad concreta de hacer algo. Las finanzas eran una miseria, el país estaba en la bancarrota. Vuelve a Coimbra, los militares se mantienen, logran más o menos restaurar un cierto orden en la sociedad, pero las finanzas seguían en un estado lastimable. 2 años más tarde lo van a buscar, juntamente con otros 2 profesores de Coimbra, y entonces le dan, en portugués se dice carta blanca o luz verde, carta blanca, en el Ministerio de Finanzas. Ajá. Y él empieza ahí ya una personalidad totalmente distinta. ¿En qué año es más o menos esto? 1928. 1928, claro. El régimen era una monarquía, ¿no? Era, hasta 1910 una monarquía liberal. Liberal. Bueno, y después el rey Manuel sigue hasta 1932. Que muere, Don Manuel, porque el Don Carlos, padre de Don Manuel, sí, y el hermano, el mayor, Don Luis Felipe, son asesinados el 1 de febrero de 1908 en Lisboa. Entonces asume Don Manuel, claro, y reina por menos de 2 años. Después va exiliado en Inglaterra, muere en Inglaterra. Muere en Inglaterra. Y en el caso de Oliveira Salazar, que yo tengo acá, que él asume en el 1926 hasta 1974. ¿No? Sí, como ministro de Finanzas en el 28 hace una reforma, realmente salva Portugal de la bancarrota, y con todo el prestigio que se ganó, una postura de hombre totalmente distinta de lo que la gente veía, hombre de estudio, hombre de trabajo, que no hacía declaraciones, que no le gustaba la publicidad, y hace un verdadero milagre financiero y económico. Y él no era partidario de la monarquía, no. Esta es una discusión bastante interesante que está vigente hasta el día de hoy. ¿Ah, sí? Yo tengo una opinión personal. A ver. Yo creo que en su íntimo era monárquico, y hoy en día tenemos que hacer la diferencia. Era un monárquico tradicionalista. Yo lo tengo para mí, sí. No un monárquico parlamentario, no. Un monárquico tradicionalista, con todos los derechos de sangre, sucesorios. Exactamente, una visión totalmente distinta de la Pero, sociedad. sin embargo, él siempre se manejó dentro de lo que es el sistema parlamentario, o en la asamblea. En un sistema yo diría no monárquico, bueno, no parlamentario. Pasemos entonces al sistema de él, así ya lo vamos. Sí. Yo ayer estuve haciendo los deberes, preparando un poquito para preguntarte con más detalle, y bueno, siempre fui a la enciclopedia. Ahora la filosofía yo hago a través de Wikipedia. No, esto lo digo para que mis enemigos se pongan contentos. Pero fui a consultar y hay 2 cosas que me llamaron la atención. Primero, que se habla de Oliveira Salazar, el fundador del Estado Novo. Estado Novo. Entonces, mi pregunta es, va a 2 puntas. Primero, que en Wikipedia no está explicado el Estado Novo. Estoy seguro. Así que le digo a los que quieran hacer filosofía por Wikipedia que desistan de esto, que agarren los libros, que no muerden, pero que no vayan a Wikipedia, porque al menos el Estado Novo de Oliveira Salazar no figura explicado. Ahora, nuestro amigo, el doctor en Ciencias Políticas, Marco de Escobar, nos va a hacer el honor de explicarnos por primera vez en Argentina la teoría del Estado Novo de Oliveira Salazar, sin caer en la vulgaridad de decir que Oliveira Salazar es fascista, porque no fue fascista. Bueno,
hacerlo resumidamente no es tarea muy fácil, pero voy a intentar. Bueno, el Estado Nuevo viene como reacción a la debilidad del Estado liberal, al punto de verdadera calamidad que llega a la República Portuguesa hasta el 26, el 28. Existía un vacío de autoridad, el Estado era completamente débil para cumplir con su función primordial, que empieza por mantener el orden en la sociedad. El Estado Nuevo, hay que tener en mente no solamente el estado catastrófico que se encontraba Portugal en el plan político, económico y social. El Estado Nuevo es una reacción a todo esto, y una reacción que intenta superar el liberalismo y yo diría todas las otras reacciones. El marxismo, el comunismo, en fin, el liberalismo, el socialismo, la socialdemocracia. Exactamente, es una tentativa de superación y él se propone, también lo tiene como problema el tema del fascismo también, ¿no? El tema del fascismo sí existió. Porque él como católico no veía bien el tema del Estado totalitario. Absolutamente, porque Salazar, como un hombre profundamente católico, creía que la sociedad tiene que estar ordenada a un fin último, a un fin trascendente, a Dios. Claro. Entonces, para él, el Estado, y él lo definió de varias formas, pero hay una síntesis que para mí es emblemática de su pensamiento, que es el Estado como un ministro de Dios para el bien común. Qué bien, qué linda definición. Entonces no podría ser un hombre totalitario de ninguna forma. Claro. Y ahí coincidía plenamente con Mojas, porque Mojas veía el Estado como un funcionario de la nación. Claro. Y no al contrario. Pero bueno, lo que Salazar logra hacer, y ahí está Claro, acá nosotros teníamos a Sampaio en Argentina, que fue un gran jurista, y él decía que el Estado es el gerente del bien común. Muy similares. Dice, sí. En el informe a la Constitución del 49, que era la Constitución del peronismo, Sampaio, que dicho sea de paso, yo sé porque otros me lo han comentado, Sampaio fue a visitar a Oliveira Salazar, sí, por orden de Perón, para visitarlo porque este Oliveira Salazar en su época tuvo fama de un gran intelectual. Después se demonizó su figura, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Después, y no digamos nada, después de la guerra del Yom Kippur, que la guerra del Yom Kippur, que es la guerra de los 7 días de los judíos contra los árabes, a partir de ese momento cae como un sablazo, como un balde de, no quiero decir una mala palabra, un balde de hielo, si ustedes quieren, sí, sobre todo lo que sea católico. Esto yo lo veo, sí, porque entonces está demonizado. Entonces ahora de vuelta parece ser que se va recuperando la figura de Salazar. Vos tenés una tesis universitaria muy interesante, sí, pero ¿quién se animaba en los años 1980 a hacer una tesis sobre esto? Hubiera sido imposible. 90, nadie se hubiera animado. 2000, nadie. Tenemos que llegar al 2014 para nuevamente recuperar o intentar recuperar lo que es el genuino pensamiento, o lo que fue el pensamiento de los católicos, sobre todo los católicos formados en el pensamiento social católico anterior a la Comuna de París, anterior al Manifiesto Comunista, que son estos grandes teóricos como Latour Dupin, Lepre, que tiene influencia sobre este hombre, Albert de Mun. Y de hecho todos los tres son antecedentes intelectuales de Salazar. Son antecedentes de él, como también son de Mojas. Ahí que hay un paralelismo muy importante.
Pero, de cualquier forma, el pensamiento salazariano está inserto en lo que podemos llamar de pensamiento contrarrevolucionario. Contrarrevolucionario. Con mucho de tradicionalismo también. Pero lo que pasa es que aún hoy en día es muy difícil, y en ámbitos universitarios sobre todo, que se estudia el pensamiento liberal de un lado, se estudia el pensamiento marxista de otro, pero lo que no es ni uno ni otro... No es nada. No es nada. Ni siquiera... Qué interesante. Ni siquiera para un curso de verano. ¿No? No me digas. Es muy difícil. Bueno, en filosofía no pasa eso, por lo menos no pasa eso porque ha habido filósofos interesantísimos, ¿no? Como en el caso de Heidegger, que ha sido de alguna manera un recuperador de otra posibilidad. Heidegger, ante el pensamiento único, ante el pensamiento políticamente correcto, más allá de las preferencias de cada uno, sin embargo dejó siempre abierta la filosofía no se subordinó al esquema de la ciencia política, como está subordinada a la ciencia política, sí, como vos acabas de decir. En el caso de la filosofía no, quedó, por ejemplo, un pensador como Heidegger te permite a vos trabajar, nos permitió a nosotros trabajar en otro sector, sin estar tan condicionado. Por más que ahora, a partir de la escuela de Frankfurt, está prácticamente todo condicionado, ¿no? Pero a nosotros por lo menos nos permitieron esos grandes autores que mismo Heidegger opacó, por ejemplo, tipos de su generación alemanes como Otto Bollnow, Joseph Pieper, Max Müller, Arnold Gehlen, Eugen Fink, Joaquín von Rintelen. Estoy nombrando unos tipos que pudieron caminar más allá de lo que decía de esa tenaza que decía Heidegger en Introducción a la Metafísica, la tenaza entre el imperialismo norteamericano y la tenaza soviética. Nos permitió trabajar. Y tengo para mí, y ahí viene la pregunta, tengo para mí que este Oliveira Salazar se movió en ese no sé si de tercera vía o tercer camino, o se movió en ese... Posiblemente una cuarta. Se puede hablar de una cuarta vía que algunos autores clasifican, y yo comparto esta clasificación, de un nacional catolicismo. Nacional catolicismo. Sería más o menos así. Uno podría pensar en términos de Dollfuss en Austria. Adolfo, claro. Y uno podría pensar incluso en términos del franquismo. Del franquismo en su determinado momento. Sí, sí, sí. Pero Oliveira me interesa porque Oliveira no es por lo menos esto es lo que descubrí yo ayer, enterándome un poco, ¿no? Yo había leído, obviamente, Oliveira, pero no. Le quiero decir a mis colegas que lo leí a Oliveira hace mucho tiempo también. Lo que pasa es que no se usa en filosofía, no tiene uso, pero a mí me da la impresión de que, a diferencia de Franco, Oliveira no es simplemente... Franco es una espada, y Oliveira es más que una espada. Oliveira es un intelectual con poder, del que se decía que el gran vicio de él era la modestia. Dice que el vicio era la modestia. Exactamente, así era. Y entonces, a mí me lo contó Cholvis, que es el hijo de Cholvis, que es un abogado prestigioso argentino, que fue discípulo y amigo de Sampay, que dice que cuando Sampay lo va a ver, y ahí yo cuando rescato más todavía, porque me estoy apoyando en un pensador argentino que sí, que conocí, y lo va a ver a Oliveira Salazar y se encuentra con una modestia absoluta, es decir, la modestia personal y la austeridad. Una vida ascética, ¿no? Totalmente. ¿Así? Una vida muy ascética. Era un hombre de estudio, de trabajo. No le gustaba la publicidad, no le gustaba hablar en público, incluso no tenía disposición, no tenía la voz se le quebraba. En fin, era un hombre realmente muy austero y que hizo de hecho porque es llamado ministro de Finanzas en el 28. Después hace un verdadero milagro y después en el 32
es nombrado jefe de gobierno y ahí se mantiene hasta el 68, cuando sufre un ACV, y se aleja. Claro, y es reemplazado por profesor Marcelo Caetano. Marcelo Caetano. Hasta ahí casi. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Continuamos con el profesor Marcos. ¿Me quería decir algo, Marcos? Antes yo quería decir... No, por favor. ¿No? Adelante. Estoy seguro que va a vamos a pasar a la... Ya llegamos cuando Oliveira asume, ¿no? Bueno, ahí hay un tema que es interesante, que es la Constitución de 1933. Exactamente. Bueno, ¿cómo es la ingeniería política de la Constitución? Bueno, hay que tener en mente que es un texto de compromiso. El propio Salazar, porque uno no puede pensar en el Estado nuevo que empieza ahí, o en el poder de Salazar como algo, como un poder absoluto. Entre esta descripción y la realidad tenemos un abismo. Salazar había que ser, antes de todo, un gestor, si se dice así, un equilibrista. Claro. Porque eran varias las facciones que lo habían convocado. Y que salieron, varias facciones que salieron del movimiento militar del 26. Había monárquicos, tradicionalistas y no tanto, había republicanos presidencialistas, incluso había gente de una cierta vanguardia. Entonces él tenía que lograr un equilibrio, y esto fue muy importante porque lo logró ahí. Y lo logró durante 36 años. Es muy importante. Que no es poco. Que no es poca cosa. Entonces la Constitución fue un texto de compromiso, fue, en las palabras de Salazar, lo que fue posible en el momento político portugués. Bueno. Pero él quería hacer esto para salvaguardar, se dice así en castellano, sí, 5 o 6 principios que para él eran fundamentales, y logró. Porque él decía que había principios no discutibles. Dios y la virtud, la patria y su historia, la autoridad y su prestigio, la familia y la moral, la gloria del trabajo y su deber. ¿Qué? Esto era el núcleo. Aparte de eso, se podría negociar y conversar. Todo, pero eso no. Bueno, vos sabés que acá nosotros hemos tenido una constitución social muy interesante, que fue la constitución del peronismo en su primera época, cuyo miembro, informante y redactor es Sampaio. El profesor Arturo Sampaio, bueno, claro. Vos conocés bien. Este hombre, que era un hombre de una gran formación, tenía una formación tomista muy acendrada, sobre todo en el tema del derecho. Este hombre escribe la Constitución, y nosotros tenemos una Constitución social, pero dentro de la ingeniería política de la concepción liberal del Estado. Es decir, tenemos la división de los 3 poderes, tenemos toda la concepción de Montesquieu desarrollada en la Constitución, tenemos la independencia, sostiene la independencia de poderes, la distinción entre ejecutivo, legislativo y judicial.
Se contempla los derechos, obviamente, el artículo 40, los derechos de los trabajadores, se busca organizar la sociedad teniendo en cuenta los derechos de los trabajadores, pero sin embargo, con eso y todo, toda la Constitución del 49 es una Constitución dentro de lo que es la ingeniería del Estado demoliberal burgués. En el caso del 33 veo que más o menos va por ese mismo carril. Sí, hay principios que uno puede ver como formalmente tomados del liberalismo o del demoliberalismo, y hay otros que no son. Es una constitución de compromiso, pero es importante también retener que Salazar, con una formación bastante tradicionalista, no era para nada un adepto del constitucionalismo, claro, para nada, claro. Y encaraba con toda naturalidad ¿cómo se dice? Una diferencia o una brecha entre la constitución formal y la constitución real. Claro, para él la constitución no era nada más que un programa de realizaciones. Nada más. Un programa. Bueno, acá, ¿cómo será? Por eso digo, una cosa es en el orden teórico, una cosa es en el orden de nosotros que leemos libros, que hacemos algunos trabajos, y otra cosa es el orden de los intereses concretos. Cuando uno habla del poder que ha tenido el liberalismo en el mundo durante 200 años, que lo sigue teniendo, no es un chiste, ¿no? Sin embargo, vos fíjate qué pasó acá en Argentina. Te cuento un caso que es poco sabido, y así se enteran también los oyentes, que no solo de filosofía vive el hombre. En Argentina se llevó a cabo en el año 1951, cuando se provincializan los territorios nacionales. Nosotros todavía, hasta el año 51, teníamos territorios nacionales, no teníamos departamentos ni provincias, no. Eran territorios que estaban militarizados. Estos eran las provincias de Chaco, de Misiones y de La Pampa. Resulta que acá viene Russell Trakl de Yugoslavia, que es el secretario general, viene a visitar la CGT de entonces. Y esta CGT de entonces lo conversa y le dice, bueno, ¿y ustedes qué sistema tienen? No, nosotros tenemos una república cooperativa. ¿Cómo? Y Yugoslavia es una república socialista cooperativa. A diferencia de la Unión Soviética, nosotros tenemos una república cooperativa. Y tenemos a este hombre, ¿cómo se llama? Hodjovic, que era un teórico, que tiene un libro muy lindo sobre el tema de las constituciones sociales. Y bueno, los otros lo llevan a hablar con Evita. Y Evita le dice, ¿pero cómo? Mira, nosotros tenemos un territorio. Son grandes territorios, lo que era la selva del Chaco, no estaba prácticamente deshabitado, habitado por indios. Había y criollos, estaban los indios y los criollos, nada más. No había. La política siempre se hace en ciudades. Y dice, pero nosotros tenemos que lograr la integración de todos estos. Y esto le dice, ¿y por qué no hacen una constitución cooperativa? Bueno, cooperativa no nos interesa, porque a nosotros nos interesa más las organizaciones sociales, cómo incorporamos las organizaciones sociales. Y había un hombre que fue un abogado muy joven, inteligente, del Chaco, Millán Ford, que todavía vive, muy viejito pero vive. Este Millán Ford era un aventurero, había nacido en el Chaco, porque calculo que con ese apellido Ford serían de origen inglés, algunos gringos, estos que siempre andan recorriendo el mundo. Y entonces hacen una constitución que dice, en lugar de decir como la constitución del 49, los representantes del pueblo de la nación argentina, o como dice la constitución nuestra de 1853, la liberal, los representantes del pueblo de la nación argentina, dice, los representantes del pueblo trabajador del Chaco, pueblo trabajador. Y entonces inventan una constitución que se llamó del doble voto, que es el ejemplo que yo siempre pongo jurídico, que ha contradecido absolutamente al modelo liberal. Entonces, elegían 30 diputados
15 por la lista de los partidos políticos y 15 por los sindicatos, las cámaras empresariales. Claro, esa constitución hizo que toda la provincia fuera representada, porque en general los que viven en el interior son los que trabajan. Y la política se hace en las ciudades, que están los que no trabajan, que fragotean, decimos. Entonces, te quería, a propósito de Oliveira Salazar, te quería comentar esto, que no es funcionó bien. Es una constitución elemental de incorporación de las organizaciones libres del pueblo, de los cuerpos intermedios, incorporados a la representación política. Exactamente. Sin tener que pasar por el monopolio del partido político. Exactamente. Salazar intentó hacer algo de esto, porque yo tengo una cierta idea. Sí, porque el régimen que instauraba la Constitución del 33 era un régimen corporativo, con particularidades. Por ejemplo, existía una Asamblea Nacional con diputados, una Asamblea Nacional que funcionaba 3 meses al año. No había representación de partidos, los partidos no existían, ¿sí? Personas. ¿Cómo llegaban ellos? ¿Cómo? A través de elección. A través de elección ¿Pero los hombres directa, se postulaban solos? Existía lo que se llamaba una unión nacional, y ahí yo tengo que abrir un paréntesis para explicar. La unión nacional era más un movimiento, pero nunca fue un partido, no puede ser caracterizada como partido, nunca fue quien proveía a los cuadros del Estado. La afiliación no era obligatoria a nadie, pero la unión nacional más o menos como que reunía todos aquellos que tenían un pensamiento afín y que colaboraban en el Estado Nuevo. Tanto así que en la Unión Nacional había monárquicos y había republicanos, había católicos y no católicos. Bueno. Paralelamente a esta Asamblea Nacional, funcionaba por voto directo, se presentaban listas, pero el voto en Portugal era ejercido a través del jefe de la familia. Ajá. Del jefe de la familia. En el caso, por ejemplo, de que el jefe de la familia fuese una mujer, viuda o lo que sea, también sería a través de ella. Y paralelamente funcionaba una cámara corporativa. Sí, eso sí. Ahí estaban representados todos estos intereses, de todas estas comunidades naturales que el hombre va formando a lo largo de los siglos, social, claro. Los cuerpos intermedios, desde las familias, los sindicatos, los gremios, las parroquias, las provincias, los distritos, los clubes, los intereses morales, los intereses incluso académicos. Entonces funcionaba. Pero esta cámara corporativa no tenía capacidad de voto, era consultiva. Eran consultivas. Porque yo he visto que era consultiva. Eran consultivas, pero hicieron un trabajo fundamental, porque las comisiones de estudios que preparaban los diplomas legales eran del más alto nivel. Claro, estudios. Claro. Acá el peronismo tenía el Consejo Económico Social, que era consultivo, que no decidía. Es decir, el tema es que, yo para establecer las diferencias, yo quiero que nuestros oyentes se den cuenta también de las aproximaciones y de las diferencias, ¿no es cierto? Sí. Acá había un Consejo Económico Social que vendría a ser como ese cuerpo, no sé si equivalente a ese cuerpo corporativo que la Constitución del 33 prevé en Portugal, pero era consultivo, así que ese es un rasgo en común, ¿no? Que exactamente. Común. Ahora, digo yo una cosa, para ir redondeando este tema, lo que es interesante en el pensamiento que yo veo de Oliveira Salazar, en el pensamiento que veo en Perón también, en el pensamiento en Getúlio Vargas de Brasil, en el pensamiento de Ibáñez del Campo en Chile, en el pensamiento de Belaúnde en Perú, en algo del pensamiento de Franco, ciertamente en España, es que
En realidad, ellos plantean, los norteamericanos, yo leí dos autores Smitter y Lembro, que vos habrás sentido hablar. Philip Smitter, este libro me lo prestó a mí Gonzalo Fernández de la Mora, un gran politólogo español, que fue muy amigo, a mí me recibió siempre muy bien en España. Para mí es uno de los grandes pensadores políticos. Y él me prestó el libro de Smitter, que nunca se lo devolví. Bueno, lo lamento, los herederos. Y Smitter plantea una distinción fundamental. Yo me la anoté casualmente. La acción concentrada como representación política de lo social. Dice, señores, nosotros tenemos que terminar en Estados Unidos con el monopolio de los partidos. Tenemos que ir a una acción concentrada. Por eso me acordé de la concertación de la Cámara. Y hice una acción concertada que represente políticamente el ser social. El papel del corporativismo de comunidad en las democracias modernas, dice Smith. Nosotros tenemos que recuperar, pero ¿qué corporativismo? El de comunidad. Él distingue claramente, dice, el fascismo de Hitler, de Mussolini, fue un corporativismo de Estado. Nosotros tenemos que ir a un corporativismo de comunidad. Y entonces te quería preguntar, si no habrá sido que en Oliveira Smitter escribe esto en el 2009, 2008. No es que escribe hace 100 años. Y acaba de ganar el premio, porque él se da cuenta del vaciamiento de la representación liberal. Y entonces dice, yo te quería preguntar si no habrá sido que Oliveira ha tenido en cuenta... Bueno, volviendo al punto que comenté inicialmente, Salazar fue un equilibrista, y es cierto que él no pudo, ni siquiera en 36 años, implementar totalmente el tipo de corporativismo que tenía en mente, porque hubo mucha resistencia, mucha resistencia. Y bueno, obviamente. Así que no se podía, y después no podemos olvidar una cosa, es que Salazar nunca tuvo paz. El Estado Nuevo, en los años 30, la gran crisis financiera, la guerra de España, la Segunda Guerra, toda la campaña que empieza o se fortalece, sobre todo a partir del 45, el tema de la descolonización, exactamente, sobre todo los regímenes que no se incluían ni en el liberalismo ni en el marxismo. Y después, cuando se puede respirar un poco, empiezan los ataques a esta esencia euro-ultramarina portuguesa que hacía parte del alma portugués por 2/3 de su existencia como nación independiente. Así que no hubo momentos de paz. Entonces, todo el trabajo hercúleo que se produjo tiene que ser visto también en esta perspectiva. Bueno, yo te agradezco mucho la presencia acá. A nosotros nos honra tu presencia. Te agradezco también que hayas estado cuando yo estuve en Lisboa dando aquella conferencia, que me ayudaste bastante. Así que, bueno, y a los oyentes espero que por lo menos hayan podido disfrutar e informarse sobre un tema muy desconocido, bastardeado, demonizado, como ha sido la figura de este hombre que dijimos que este gobernante del siglo XX, cuyo defecto fue la modestia, y el otro defecto fue la modestia, fue un defecto, y después el otro fue que ha sido un gobernante que es como la contrapartida de nuestros gobernantes hoy, porque se caracterizó por la austeridad. Así que fíjense de quién hemos hablado. Bueno, para mí fue
un gran honor estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Y yo le tengo un cariño especial por la Argentina. Siempre la llevo aquí en el corazón. Bueno, y muchas gracias a vos, que has hablado un castellano perfecto, sin ningún tipo de error. Y cómo me gustaría a mí hablar portugués como vos hablás castellano. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches.